entonces vamos a orar. Nos ponemos de pie. Amado Dios, delante de tu presencia, Señor, en esta tarde abrimos nuestros corazones, Señor. No abrimos nuestros corazones a nuestra propia sabiduría ni a nuestra propia voluntad, Señor. En esta tarde abrimos nuestro corazón al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de Abraham, al Dios de la Torá. A ese Dios le abrimos nuestros corazones, le abrimos nuestros pensamientos para que Él haga su voluntad en nosotros. Padre, en este día yo te pido que nos colmes de sabiduría. Yo te pido que nos colmes de entendimiento, Padre. Yo me quito, Señor, para que sea el Espíritu Santo hablando a través de mis labios, hablando a través de mi corazón. Padre, en el nombre de Yeshua, yo te pido que tus palabras sean fuego en mis labios, Señor. Que tus palabras sean fuego en nuestros corazones. Llénanos de tu amor, llénanos de tu gracia, Padre. Padre, en el nombre poderoso de Yeshua, Señor, yo retiro en el nombre de Yeshua todo encantamiento, Señor, toda seducción en los oídos de ellos, Padre Celestial. Yo quito toda basura en sus corazones en el nombre de Yeshua, toda basura en sus oídos para que puedan escucharte, para que puedan, Señor, humillarse delante de tu presencia y para que esta palabra sea vida en medio de sus corazones, Señor. Porque donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estás, Señor. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén y amén. Bueno, entonces la palabra de hoy se llama avergonzados de Él. ¿Cómo se llama la palabra? Avergonzados de Él. Avergonzados de Él. Entonces yo quiero que vamos a Lucas capítulo 22, versículo 31. ¿Lucas qué? Lucas capítulo 22, versículo 31. Estoy descargando la Biblia. Cuando ya la tengan me dicen amén. Entonces dice así la palabra del Señor. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no sea destruida. Y tú, una vez vuelto, te arrepentirás y traerás consuelo a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy, diga conmigo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén. Entonces, por el momento hasta ahí la palabra de Dios. Mire que esta palabra es tremenda, ¿no? Esta palabra es tremenda porque, o sea, hace referencia a algo que nosotros hoy estamos viviendo. Hoy como iglesia estamos viviendo. Nosotros durante mucho tiempo, nosotros los que predicamos la palabra, los que hablamos del Señor, siempre hemos dicho que el Señor viene. Siempre hemos dicho que ya Yeshua viene. Siempre hemos dicho es que ya vienen los últimos tiempos. Pero realmente, o sea, siempre era como algo que se esperaba, pero realmente la iglesia no lo había llegado a vivir. Entonces, qué fácil es que usted y yo, cuando estamos en esos tiempos que no son difíciles, o en esos tiempos que son de abundancia, o en esos tiempos que no hay persecución y que no hay presión alguna, decir: yo voy con el Señor hasta la muerte.
Qué fácil es decirlo, ¿sí? Hay otro de los evangelios, creo que es el evangelio de Marcos, y en el evangelio de Marcos dice: ¿irás conmigo hasta la muerte?, le dice el Señor. Sí, porque realmente Él lo estaba diciendo, pero Él no sabía lo que estaba diciendo, más o menos algo así. O sea, Él lo estaba diciendo, pero de dientes para afuera. Y muchas veces nos sucede eso. Muchas veces decimos: no, yo con el Señor voy hasta lo último. Muchas veces decimos: no, yo con el Señor hasta el final. Pero realmente vamos con el Señor hasta el final, o cuando viene la persecución, o cuando tenemos necesidad en nuestras vidas, o cuando tenemos problemas, o cuando nos toca decidir entre el dolor y seguir siendo creyentes, ¿lo negamos o de verdad seguimos con Él hasta la muerte? ¿Sí? Miren que esa palabra es tremenda, porque Él dice: Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Dice: y yo he rogado para que tu fe no falte. Imagínense. O sea, ¿cómo? Yo les hago una pregunta a ustedes, porque esto va con una enseñanza de fondo. ¿Usted sabe cómo es la única manera para que el trigo se pueda ser procesado y convertirse en pan? Lo que hace el agricultor es zarandearlo. Porque si él si él no lo zarandea, él no lo puede sacar de la vainita esa en la que está para que se convierta en pan. Así mismo somos usted y yo. Nosotros hasta ahora se puede decir, entre comillas, que hemos vivido es como una teoría. Decimos: sí, Cristo viene, o decíamos: sí, Cristo ya viene, y le predicamos a la gente, y hasta la gente de la calle reía. Decía: no, pero es que, o sea, todas esas cosas, ¿cuándo van a venir? Todas esas cosas todavía no vienen. Pero ahora realmente, o sea, en este momento, Dios está probando su iglesia. Miren que ustedes saben y entienden por el tema de las raíces hebreas, que la casa de Israel en este momento está entre las naciones, ¿sí? Y hay una profecía en el libro de Amós en que habla de lo que está ocurriendo hoy. Usted no sabía eso. Vamos al libro de Amós, capítulo 9, versículo 9. Amós capítulo 9, versículo 9. Leamos desde el 8. Dice: he aquí los ojos de Yahweh el Señor están contra el reino pecador, y yo los destruiré, haciéndolos desaparecer de sobre la faz de la tierra. Mas ciertamente no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Yahweh. Porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en la criba, y no cae un grano a tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen: no se acercarán ni los alcanzará el mal. Ustedes ya, lo que yo les dije ahorita, ustedes ya saben por las raíces hebreas que la casa de Israel entre las naciones somos usted y yo. Somos el pueblo escogido por Dios. Entonces mire, Dios ¿qué está haciendo? Dios está trayendo un zarandeo, porque es que la iglesia entró en una comodidad. ¿Sí? O sea, usted y yo ni siquiera todavía estamos preparados para que el Señor nos reúna. Usted sabe que en un tiempo se va a reunir la casa de Israel
y la casa de Judá. Pero la casa de Israel y la casa de Judá aún no todavía ni siquiera están listas para ser reunidas. Pero dice la palabra de Dios en el libro de Isaías que la casa de Israel o la casa de Efraín tiene una corona de soberbia. ¿Sí? Y esa corona de soberbia, ¿de qué nos está hablando? De que como Dios nos dio el Espíritu Santo, a muchos pastores le dio el Espíritu Santo, a muchos y a muchos de nosotros se nos dio el Espíritu Santo, pero la verdad hemos sido malos administradores de esa gracia. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que Dios ha enviado zarandeo para el poder construir una iglesia fuerte, porque es que si este zarandeo no viene, todos nos vamos a perder. Si este zarandeo no viene, cuando venga el Señor, ¿por quién va a venir? Ya todos vamos a estar corrompidos. Si realmente este zarandeo es para el Señor convertir a su iglesia en ese verdadero pan, en ese verdadero trigo que Él necesita. ¿Sí? Porque Él necesita una iglesia sólida. Él necesita una iglesia fuerte. Amén. Mire que Él le dice a Pedro, dice, he aquí que el Satanás me ha pedido para zarandearte. Y yo les hago a ustedes una pregunta. Él hubiera podido pedir a Andrés para zarandearlo, hubiera podido pedir a Juan para zarandearlo, hubiera podido pedir a cualquiera de los apóstoles, pero ¿por qué Él pidió a Pedro para zarandearlo? ¿Ustedes sí saben por qué? Porque Pedro era una roca fuerte. Porque Pedro era el líder. Entonces mire que Satanás no anda detrás de los tibios. Satanás no anda detrás de los que no tienen nada. Siempre Satanás anda detrás de los que tienen algo. Porque es que en el mundo espiritual, usted y yo tenemos una corona. En el mundo espiritual usted y yo tenemos una unción que no solamente Dios la ve, sino que los demonios también la ven. Y entonces Satanás la ve y Satanás dice, ese tiene algo especial. Vamos por la cabeza de ese. ¿Sí? Entonces Satanás se quedó mirando a Andrés y dijo, no, este Andrés es como muy pasivo. Él se quedó mirando a Juan y dijo, no, este Juan a veces como que se deja llevar de la rabia, se deja llevar del enojo. ¿Sí? Miró a Judas y dijo, no, pues Judas es mío. Y miró a los otros apóstoles y a cada uno le vio una debilidad. Y no era que Pedro no tuviera debilidades, sino que Pedro, a pesar de sus debilidades y a pesar de sus flaquezas, Dios había depositado algo especial en él. Había depositado no solamente un amor sincero hacia Dios, ¿sí?, sino que él había depositado decisión. Y a usted y yo, ¿sabe qué nos falta? Nos falta decisión. A pesar de que Pedro en su carne, en sus propias fuerzas, porque ellos todavía no habían recibido al Espíritu Santo, él le dijo, Señor, iré contigo hasta la muerte. Y le falló al Señor. Pero en Pedro había algo especial. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos caído? ¿Sí? Yo me he caído muchas veces. ¿Sí? Pero el hecho no es usted caerse y quedarse caído, sino de qué manera te levantas y de qué manera tú puedes aprender de lo que pasó. Mire que Jesús se lo dice a él. Él le dice, una vez vuelto, yo he rogado para que tu fe no falte. Y ahí cuando él le dice, yo he rogado para que tu fe no falte, él está diciendo, yo necesito que a pesar de que el diablo te va a zarandear, ese amor hacia mí, esa fe hacia mis cosas no falte. Porque una vez vuelto, confirmarás a tu Señor. Entonces, ¿para qué va a servir este zarandeo que viene a la tierra? ¿Para qué va a servir este zarandeo que viene sobre la casa de Israel en medio de las naciones? Sirve para que usted y yo nos fortalezcamos más. Porque es que usted y yo estamos de gelatina. Y yo le digo a usted que usted y yo estamos de gelatina, porque es que en el libro del Apocalipsis dicen cosas tan terribles que vienen sobre esta tierra, y aún los profetas hablaron de muchas cosas terribles que vienen sobre esta tierra, y usted y yo seguimos viviendo en una fantasía. Medio nos pasa algo y ya le echamos la culpa a Dios.
O medio nos sucede algo y dice, ay, ya el Señor nos abandonó. Entonces el Señor necesita que usted y yo nos ubiquemos en la realidad. ¿Cuándo nos vamos a ubicar en la realidad? Porque es que ¿qué nos han enseñado? Nos han enseñado que cuando nos hacemos cristianos o cuando conocemos a Jesús, entonces ya toda la vida se nos arregló. Y eso no es así. Cuando usted se hace cristiano, usted se vuelve enemigo del mundo. La palabra de Dios dice, Satanás, príncipe de este mundo. Entonces, si Satanás es príncipe de este mundo, cuando usted se vuelve seguidor de Cristo, ¿qué pasa? El mundo se vuelve tu enemigo. Pero eso no es lo que nos han enseñado. O sea, no quiere decir que Dios no nos ayuda, que Dios no nos guarda, que Dios no provee, que Dios no bendice. Dios bendice y provee de muchas maneras, pero Dios no necesita cristianos o no necesita hombres de Dios de mantequilla, sino que Él necesita una iglesia fuerte. Y Él necesita una iglesia fuerte porque viene una grande cosecha. Y usted sabe quiénes están llamados a traer esas almas, usted y yo. Porque Dios no va a mandar al arcángel Gabriel, o Él no va a mandar al arcángel Miguel. Usted y yo somos los instrumentos para traer esas almas. ¿Y sabe en medio de qué? Vamos a tener usted y yo que traer esas almas en medio de persecución, en medio de opresión, donde usted no puede orar, donde hay muchas necesidades, donde tal vez no vamos a tener las mismas comodidades que teníamos antes, donde van a haber enfermedades, donde te vas a decir que si sales a la esquina te vas a enfermar, que ya te vas a morir, que ¿sí? En medio de ese ambiente, usted y yo vamos a tener que ganar almas. Usted y yo vamos por una cosecha grande. Pero usted y yo no vamos a poder cumplir ese cometido si Dios no nos fortalece. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿usted y yo estamos fortalecidos? ¿Estamos preparados para ese momento? ¿Estamos ubicados en la realidad? ¿Sí? ¿O ya en su corazón usted está negando al Señor? Ya en su corazón usted está diciendo, no, es que yo no voy a pasar necesidades. ¿Sí? Si me van a marcar, si de aquí en adelante ya la comida me va a costar el que yo tenga que negar al Señor, yo no voy a aguantar necesidades, ni yo ni mis hijos. Eso ya es negarlo en el corazón. ¿Sí? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar con el Señor? Incluso hasta para mi propia vida, porque vea que cuando el Señor me habla una palabra para ustedes, Él primero me habla a mí, para que yo les pueda hablar a ustedes. Entonces, cuando digan en nuestros trabajos, ustedes tienen que ponerse una vacuna, ustedes tienen que ponerse una marca, porque si no, no hay trabajo. ¿Está dispuesto usted a dejar ese trabajo y a ponerse en las manos del Señor? ¿O por conservar un trabajo, usted se va a dejar marcar? Usted se va a dejar vacunar, porque según los estudios recientes, según gente que ni siquiera es cristiana, los indicios que hay es que a partir de la vacuna que viene contra el coronavirus, usted y yo vamos a empezar a ser manipulados. ¿Sí? El día que le digan a usted, Ramiro, Andrea, Sandra, si usted no se hace vacunar, usted no trabaja más. ¿Está dispuesto usted a dejar su trabajo? ¿O usted va a decir, venga, no, yo no voy a pasar necesidades? ¿Amén? Ese tipo de cosas, ese tipo de pruebas son las que vienen. ¿Sí? Pero usted tiene que entender por la palabra de Dios que aun cuando en Israel no había comida y había sequía, el profeta Elías fue alimentado por los cuervos. Ese es el pueblo que Dios necesita. Un pueblo que confíe en su palabra. Que confíe en que a pesar de las circunstancias Dios provee. El Señor dice, porque yo los voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre los que habitan esta tierra. Y fíjense que hay muchas discusiones
Por ejemplo, la palabra de Dios dice, porque yo los voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre los habitantes de esta tierra. Y hay mucha discusión teológica entre si Dios nos va a sacar en el momento en que venga persecución a esta tierra, nosotros vamos a ser arrebatados antes de que vengan las peores cosas o vamos a pasar por las peores cosas. ¿Sí? Hay mucha discusión acerca de eso. Pero fíjense, mire lo que dice en Santiago. Mire lo que dice en Santiago 1.12. Vamos a Santiago 1.12. Fíjense en este comparativo que yo hago aquí. Dice, dichoso el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, cuando la haya ¿qué? Resistido. No la haya omitido ni la haya pasado. Cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Y cuál es esa corona de vida? Es la salvación. Amén. Mire lo que dice Apocalipsis 2.8. Vamos a Apocalipsis 2.8 un momentito. Vamos a la palabra. Dice así Apocalipsis 2.8, y escribe el ángel de la congregación del Mesías en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza y los insultos de los que se dicen ser verdaderos judíos y no lo son, sino que son lugares sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Mire lo que el Señor dice, vea. No temas en nada lo que ¿qué? Lo que vas a padecer. He aquí Satanás echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados en obediencia a las Escrituras y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel aún hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Sí vio? Que Dios ha prometido a los que aman. Entonces, que cuando él habla de la corona de vida, ¿de qué está hablando? Él está hablando de la salvación a través de la prueba. ¿Sí? No, él no está diciendo, él no le va a dar corona de vida a temerosos ni a una iglesia cobarde, ¿sí? Sino que esa corona de vida viene para los que la ganan. Mire lo que dice aquí, ¿ya? Para que usted diga, no, pues es que el Señor está hablando para bajos tiempos, la iglesia de Esmirna cuánto estuvo. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Y la segunda muerte cuál es? Cuando viene la resurrección de los muertos, y usted tal vez murió de una enfermedad natural, usted tal vez murió a causa de la vejez, lo tocó la primera muerte, sí, pero cuando Yeshua lo resucitó a usted ya no va a morir más. ¿Por qué? Porque usted resucitó para vida eterna. Pero los que fueron cobardes, los mentirosos, los perros, los idólatras, los que hacen maldad, esos van a morir por segunda vez, porque eso les espera el lago de fuego. Entonces miren el contexto que Dios está hablando a través de la iglesia de Esmirna. Está hablando en el contexto de las cosas que vienen. Entonces la corona de vida se gana ¿cómo? A través de tribulación. Mire que yo le voy a enseñar algo poderoso, ¿sí? Usted siempre se ha preguntado, cuando el Señor está hablando de estos 10 días, ¿el Señor de qué está hablando? ¿Nunca se ha preguntado eso? Mire lo que dice aquí, el 10, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí Satanás echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados en obediencia a las Escrituras y tendrán tribulación por 10 días.
sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esos 10 días tienen una significancia. Usted sabe que en la palabra de Dios no dice nada por casualidad. Amén. Yo quiero que vamos al libro de Levítico, capítulo 25. Levítico 25. Levítico 25, versículo 8. Dice la palabra de Dios: y contará 7 semanas de años, 7 veces. Y contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente el shofar en el 7º día. A los 10 días del mes, el día de la expiación, harás tocar el shofar por toda la tierra. Y apartarás el año 50 y pregonarás libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año les será de jubileo y volverán cada uno a su posesión y cada cual volverá a su familia. Esa palabra es tremenda. Ustedes saben, porque yo cuando les expliqué lo de las 70 semanas de Daniel, yo les explicaba que cuando Dios dijo: no contenderá más mi espíritu con el espíritu del hombre, mas serán sus días 120 años. Entonces él no está hablando de 120 años que va a tener Sandra, que va a tener Santiago. Él está hablando de 120 jubileos para la tierra. ¿Por qué? Porque un jubileo, como dice la palabra aquí, consta de 50 años. Entonces, si tú multiplicas 120 jubileos por 50 años, te va a dar 6.000 años. O sea que a los 6.000 años la tierra viene un jubileo grande para la tierra. Amén. Es en ese contexto que yo estoy llevando este mandamiento de los jubileos o esta profecía en Levítico 25 a los tiempos finales que estamos viviendo a la palabra de Dios. Porque al jubileo número 120 la tierra tiene que descansar porque viene el milenio. O sea que el jubileo 120 abre el milenio de 1000 años para la tierra. Amén. Pero observe lo que dice aquí. Voy a volver a leerle porque de pronto usted no lo analizó. Mire lo que dice el 9. Entonces harás tocar fuertemente el shofar en el mes 7º a los 10 días del mes. El día de la expiación, o sea, el día de Yom Kippur, harás tocar el shofar por toda tu tierra, y apartarás el año 50 y pregonarás libertad en la tierra a todos sus moradores. ¿Sí ve cómo ese año del jubileo tiene que ver mucho con el milenio? Porque viene un milenio, de un milenio para la tierra de descanso. Pero está hablando también de una trompeta. ¿Sí? Mire lo que dice Primera de Corintios 15:51. Para que usted comprenda lo que yo le quiero dar a entender. Primera de Corintios 15:51. Por eso Pablo habla aquí de un misterio. Él dice, mire lo que dice aquí. Dice: he aquí les digo un misterio. Dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Aquí de qué nos está hablando? Del arrebatamiento. ¿Sí? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final sonido del shofar, porque se tocará el shofar y los muertos serán levantados a vida incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén. Entonces, cuando
Si llevamos ese jubileo número 120, lo llevamos al ámbito profético y lo relacionamos con la transformación del cuerpo o con el arrebatamiento, ¿sí? Tiene que suceder que a los 10 días de haberse cumplido el jubileo número 120, justamente a los 10 días la iglesia debe ser arrebatada, porque ahí era donde sonaba la trompeta después del año del jubileo. Pero hay algo tremendo aquí, porque esto tiene que ver con los 10 días que está hablando Apocalipsis. Porque fíjense que los 10 días antes del arrebatamiento van a ser terribles. ¿Ya la cogieron? ¿Ya la cogieron o no? Voy a volverle a leer. Dice Apocalipsis 2:10. El Señor le habla a la iglesia fiel. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí Satanás echará a algunos de ustedes en la cárcel, para que sean probados en obediencia a las Escrituras, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel aún hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. O sea que esos últimos 10 días antes del arrebatamiento, el enemigo nos va a hacer la vida imposible. Es lo que está diciendo ahí. Porque él sabe que después de que se cumpla el jubileo número 120, a los 10 días viene el rey. Porque en el día de Yom Kippur o en el día de la expiación, porque usted sabe que Yeshua viene a hacer expiación por el pecado de toda la tierra, porque en esta tierra se ha derramado demasiada sangre y se ha hecho demasiada maldad. En ese tiempo, a los 10 días, cuando sonaba la trompeta, era que coronaban a los reyes. Y Yeshua va a ser coronado en el día de la expiación. Amén. Para él darle apertura al milenio. Si ve que esos 10 días no están en la palabra como por haber sido colocados allí, sino que esos 10 días tienen que ver con una persecución antes de que el Señor venga. Y una persecución grande, no cualquier persecución. Entonces usted y yo debemos estar preparados para ese momento. Usted y yo debemos estar preparados físicamente, mentalmente y espiritualmente. Yo quiero que vamos un momento a Mateo 10:26, porque ¿qué implica negar a Yeshua? Miren el contexto que habla el Señor, dice así: así que no les teman, porque ningún plan quedará encubierto que no haya de ser manifestado, ni toda conspiración oculta que no haya de saberse públicamente. Lo que les digo en la noche, díganlo a la luz del día, y lo que oigan al oído, proclámenlo desde las azoteas, y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a la tierra sin la voluntad de nuestro Padre. Pues aún de sus cabellos conoce cuántos hay. Así que no teman, más valen ustedes que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres como el Mesías, yo también lo confesaré como mi discípulo delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue como el Mesías delante de los hombres, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces mire lo tremendo, ¿no? Aquí no, si usted mira el contexto, aquí el Señor nos está hablando de la predicación. ¿Sí? Él está hablando lo que ustedes oigan, lo que yo les revele, hablen. Proclámenlo desde las azoteas. ¿Sí? Entonces, el simplemente usted quedarse callado, o el simplemente decir, es que estas personas que están aquí como que todas son ateas, como que ellos no creen en Dios, como que ellos están muy a la moda, como que ellos están pensando es en el glamour de este mundo. Yo que les voy a hablar de Jesús, qué pena hablarles de Jesús.
Y la palabra de Dios dice que eso es negarlo. ¿Sí? En ese contexto es que Dios está hablando. Y está hablando también en el contexto en que muchas veces usted y yo por un trabajo, muchas veces usted y yo por quedar bien, muchas veces usted y yo por ganar amigos en este mundo, entonces lo negamos a Él. ¿Sí? No hablamos de Él, no predicamos de Él. Y en estos últimos tiempos, ese comportamiento va a ser muy marcado. Y de esa manera es que nuestra fe va a ser probada. ¿Sí? Bienaventurado, recuerde estas palabras. Bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando la haya resistido, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Y cuál es la prueba que usted y yo tenemos que soportar? Porque luego Santiago sigue hablando y él habla del pecado. ¿Sí? Él habla de cómo las concupiscencias, ¿usted sabe qué es una concupiscencia? ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es una concupiscencia? Yo ya le he enseñado. Una concupiscencia es ese deseo interno que usted tiene, o sea, esa área débil que usted tiene de su vida. Entonces, ¿cuál es el área débil de un ex borracho? El licor. ¿Sí? De un ex ladrón, que no puede ver por ahí nada mal parqueado porque lo quiere llevar. De una prostituta, la parte sexual. De un adúltero, la parte sexual. De un fornicario, la parte sexual. Entonces, a esas áreas es que Dios le llama las concupiscencias que están en nuestro corazón. Y esas son las que, con las que batallamos todos los días. O sea, a mí que nunca me ha gustado el trago, ni nunca me ha gustado el alcohol, pues yo no batallo en esa área. ¿Sí? Pero de pronto a usted sí. O usted que en algún momento de pronto tuvo problemas de fornicación o tuvo problemas de masturbación, pues esa área para usted será una fuente de concupiscencia en su vida, o para mí. Entonces esas áreas de concupiscencia son las que el diablo viene a probar. ¿Sí? Entonces por eso es que el diablo nos viene debilitando y nos quiere minar, porque él sabe que si usted está bajo espiritualmente, el nivel de esa concupiscencia en tu corazón empieza a cobrar un nivel de importancia que te puede llevar a perderte o a volver atrás, que es lo que finalmente quiere el diablo, hacernos volver atrás. Amén. Mire lo que dice el 34: no piensen que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para causar aquella disensión entre el hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que prefiera padre a madre más que a mí no es digno de mí, el que prefiera hijo a hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que anda buscando proteger su vida la perderá, y el que no estima su vida por causa de mí la hallará. ¿Sí? Ahí está. ¿Y cómo busca usted proteger su vida? No, yo no quiero pasar necesidades, no quiero pasar tribulación, no quiero pasar pruebas, no quiero pasar angustias. Y ese pensamiento es el que Dios quiere sacar del corazón de la iglesia. ¿Sí? Mire cómo esta teología de que nosotros vamos a ser arrebatados antes de que vengan todas las pruebas o las tribulaciones hacia la tierra va en contra de la palabra de Dios. ¿Sí? Va en contra de la palabra de Dios. Mire, le leo: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí, y el que anda buscando proteger su vida la perderá, y el que no estima su vida por causa de mí la hallará. Esa teología va en contra de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el trabajo hoy en día? Sacarle a la iglesia del corazón eso, de que no vamos a sufrir persecución, de que Dios viene con una iglesia acomodada, ¿sí? De que todo es paz y amor. Pues que déjeme decirle que no todo es paz y amor, sino que vienen cosas difíciles, vienen cosas duras y debemos estar preparados.
O sea que Dios nos va a guardar, sí nos va a guardar. Si usted y yo somos fieles. Amén. Entonces es tiempo de volver a la senda antigua. Amén. Es tiempo de volver a buscar del Señor como el Señor quiere que lo busquemos. Vamos a Segunda de Reyes 5. ¿Ustedes conocen la historia de Naamán? ¿Quiénes conocen la historia de Naamán? Entonces, para no leérsela y ponérsela en contexto, Naamán era un sirio o un arameo. Entonces él tenía lepra. Naamán tenía lepra. Imagínense, él era general, él era el grande, o sea, el general del ejército de los arameos. Pero cuando iba y se desnudaba en su cámara, la piel se le estaba pudriendo. Entonces dice la palabra de Dios que cuando ellos atacaron a Israel, ellos se llevaron cautiva a una israelita. Entonces esa israelita le sugiere y le dice: oiga, Naamán, ¿usted por qué no van del profeta que hay en Israel? ¿Usted por qué no va y busca a Elías? Que Elías lo puede sanar de la lepra. Y la esposa le dice: sí, Elías, Naamán, vaya. De pronto el profeta lo puede, en Israel hay profeta y él lo puede sanar de esa lepra. Entonces Naamán le manda una carta al rey de Israel y el rey de Israel se enoja y dice: ¿yo acaso soy Dios para sanar a este hombre de esta lepra? Entonces Eliseo escucha, Eliseo se da cuenta. Entonces Eliseo le dice al rey: dígale a Naamán que venga, porque así Naamán se va a dar cuenta que en Israel todavía hay profeta. Él manda a llamar a Naamán. Y cuando Naamán llega donde Eliseo con toda su pompa y sus regalos y todo eso, entonces Eliseo ni siquiera sale, sino que Eliseo le manda a decir con el criado: dígale a Naamán que bañe, que zambulla 7 veces en el río Jordán. Entonces Naamán se enoja y Naamán dice: no hay de allá donde yo vengo no hay mejores ríos que yo tenerme que bañar en ese río cochino del Jordán. Pensaba él, pues, porque él tenía, pues, de que allá donde él venía había mejores ríos, ¿sí? Había más caudalosos y mejores. Pero muchas veces no es eso. Muchas veces se trata es como de la obediencia. Amén. Entonces, cuando él le va a dar los presentes a Elías, porque él finalmente le hace caso. Finalmente los criados de él le dicen: bueno, pues si el profeta le dijo que haga, si él le hubiera pedido algo grande, usted lo hubiera hecho. Pero él te está pidiendo algo sencillo: vaya, zambúllase 7 veces en el río Jordán. Entonces él va y se zambulle y él sale, dice la palabra de Dios, que él sale como con la piel de un niño. Entonces cuando él va a pagarle el favor a Eliseo, Eliseo le dice: no, yo no necesito nada de usted. Y no le recibe presentes. ¿Y sabe por qué no le recibe presentes? Porque las cosas de Dios, las cosas santas de Dios no se negocian. Porque las cosas santas de Dios no tienen un precio. Porque Dios nos las ha dado por gracia, para que usted y yo las demos por gracia. Pero ¿qué hizo el criado? Se le llenó el corazón de codicia, y cuando este hombre de Baal por allá lo alcanza y le dice: vea, lo que pasa es que por ahí otros profetas están pasando necesidad, y Elías me mandó a que le pidiera 2 talentos a usted. Entonces Naamán se bajó del caballo y le dijo: no hay problema, lleve los 2 talentos. Entonces él fue y lo escondió en la casa de él, y él pensaba que nadie se daba cuenta. ¿Sí? Y observen lo que dice el 26, el 5:26, el 5:25. Y él entró y se puso delante de su señor
Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo, mire lo que le pregunta Eliseo, es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes o siervos y siervas. Por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso y blanco como la nieve. Mire observe lo que el profeta le dice al criado. Le dice, ¿es acaso tiempo este de que usted esté pensando en vestido, en comida, en cosas materiales? ¿A ustedes no se les hacen muy familiares? ¿Quiere que le diga una cosa? El pueblo de Dios tiene lepra, porque hemos negociado con la palabra de Dios. Hemos aceptado muchas cosas del mundo, porque es que lastimosamente ese que era pecador y no le hablábamos del pecado era el que más ofendaba. ¿Sí? Ay, no, es que yo no le digo que anda mal porque de pronto se va de la iglesia. Es que yo mejor les hablo de prosperidad porque si no el grupo que yo tengo de 200, 300 se me reduce a la mitad. Pero entonces dice la escritura que raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces cuando hay amor al dinero, entonces mire lo que él le dice. Él le dice, por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti. Entonces, ¿qué fue lo que le produjo la lepra a Giezi? La codicia, el amor al dinero. El pueblo de Dios tiene lepra. ¿Sí? El pueblo de Dios tiene lepra porque hemos creído en un evangelio de prosperidad. Hemos creído en un evangelio en donde le hemos dado preeminencia a las cosas materiales. En donde le hemos dado preeminencia a las cosas del mundo. Y sabe una cosa, el río Jordán es representación del bautismo en agua. ¿En dónde se bautizó Jesús? En el río Jordán. ¿Dónde se le quitó la lepra a Naamán? En el río Jordán. Y fue necesario que él se zambullera 7 veces para que la lepra fuera quitada. Amén. ¿Cuántas veces necesitamos zambullirnos en el arrepentimiento para volver a Dios? ¿Cuánto usted y yo necesitamos sumergirnos en la presencia de Dios para dejar de ser tan duros de corazón? Porque decimos, listo, ya nos bautizamos en agua, ya nosotros estamos lavados en la sangre, pero seguimos siendo soberbios, seguimos teniendo murmuración en el corazón, por todo nos da rabia, ¿sí? Amamos más el mundo que las cosas de Dios. ¿No será que nos hace falta otra zambullida? ¿No será que al pueblo de Dios le hace falta unas cuantas zambullidas más en el río Jordán para que se quite la lepra y Dios pueda venir por una iglesia que le sirva, por una iglesia sin mancha y por una iglesia sin arruga? ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que muchos tienen lepra en los ojos, porque muchos no están viendo lo que está ocurriendo. Muchos no están viendo lo que está pasando a su alrededor. Yo he hablado con mucha gente, yo he hablado con muchos cristianos y están esperando que todo vuelva a la normalidad. Y si todo vuelve a la normalidad, amén, pero yo no creo que las cosas vuelvan a ser normales, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Antes yo pienso que de aquí para allá las cosas van a ser peor, ¿sí? Y amén por nosotros, porque la palabra de Dios dice, cuando ustedes vieran que todas estas cosas vienen para el mundo, erguíos porque vuestra redención está cerca. Pero si usted tiene lepra en sus ojos, si usted tiene lepra en sus oídos, usted no va a poder escuchar el sonido de la trompeta, ni va a poder escuchar cuando el Señor venga. Ese es el peligro, que el Señor venga y lo encuentre dormido. Que el Señor venga
y no lo encuentre preparado. Amén. Entonces preparémonos. Preparémonos para ese momento y no nos avergoncemos del Señor. Porque aunque este mundo se torne malo, aunque este mundo se torne impío, aunque tiemble la tierra, aunque los mares embravecidos rujan, usted y yo tenemos que seguir alabando a Dios. Usted y yo tenemos que seguir predicando este evangelio. Usted y yo tenemos que seguir perseverando en oración. ¿Sí? Porque acuerde que usted y yo somos como el salmón. ¿Y cómo es el salmón? El salmón lucha en contra de la corriente. ¿Amén? Entonces, esa era la palabra que yo les quería traer hoy. No sé si de pronto tengan alguna duda. Mire que esta palabra de donde Jesús le dice a Pedro, Pedro, he aquí que Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Sí? En otro de los evangelios dice, y se cumplió así la palabra que dice en Zacarías, hiere al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y esa profecía tiene doble cumplimiento. Esa profecía tuvo un cumplimiento para ese tiempo, pero también va a tener un cumplimiento para esta época, porque luego dice, y las 2/3 partes de la tierra se perderán en ella, y la 1/3 parte será probada como se prueba el oro y como se prueba la plata. ¿Sí me están entendiendo? ¿O no me están entendiendo? Amén. O sea, que quiere decir que si el mundo tiene 7.000 millones de personas y solamente una 1/3 parte va a quedar, ¿usted sabe cuánta gente va a perecer en esta tierra? Haga la cuenta. Amén. Y dice que aparte de eso, la 1/3 parte que va a quedar va a ser probada. Tremendo, ¿no? Por eso yo le digo que esa profecía tiene doble cumplimiento, porque ahí se está nombrando en uno de los evangelios, creo que es en Marcos, pero cuando yo me voy más adelante en Zacarías y dice que las 2/3 partes se van a probar, eso me está hablando de que está hablando, valga la redundancia, de los últimos tiempos. Amén. Entonces ese tipo de cosas son las que vienen. Mucha gente de pronto ve esta prédica y no le gusta, pero eso es lo que dice la palabra. Yo no puedo hablar otra cosa diferente a lo que diga la palabra. Amén. Entonces no sé si de pronto tengan alguna pregunta. Entonces vamos a orar. Amado Dios, delante de tu presencia, Rey de Reyes, disponemos nuestros corazones, disponemos nuestras vidas para engrandecer tu nombre, para engrandecer tu palabra, Señor, para engrandecer tu voluntad. Padre, yo te pido que esta palabra se cree sembrada en sus corazones, Rey. Bendícelos, amado Dios, que se vayan con una palabra que produzca fruto en sus corazones, Rey de Reyes. Padre, no permitas que el enemigo se la robe, Señor, o que entremos en una tibieza en donde pensemos, amado Dios, que ninguna de estas cosas está pronta a acontecer, amado Dios, sino por el contrario, Padre mío, permite que estemos alerta, Señor, porque muy pronto está tu venida. Dice la palabra de Dios que todo ojo te verá, aun los que te traspasaron, Señor. Padre, yo te bendigo, exalto tu nombre, Señor, y te entrego, Señor, te entrego este pueblo que es tuyo, amado Dios. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.